Adán y Eva. ¿Quién no ha escuchado alguna vez sobre estos dos legendarios personajes? El primer hombre y la primera mujer que dieron origen a la humanidad. Adán y Eva son nuestros primeros padres, ya que estos dos primeros humanos divinos desciende todo el género humano viviente. Pero la Biblia nos cuenta una historia sorprendente acerca de nuestros primeros padres, donde se involucra un jardín, una serpiente, un árbol con su fruto, Adán y Eva, un pecado y a Dios. Nuestra creencia religiosa, venida de la Biblia, nos ha contado un mito sobre el pecado de Adán y Eva muy peculiar. Un mito contado en un sentido metafórico, que en su trasfondo nos oculta una gran verdad que nos es difícil descubrir. Una gran verdad que conoceremos de pleno en este videoprograma que será muy polémico, como muchos otros videoprogramas que he realizado. La Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos 1 al 16, nos menciona sobre el pecado de nuestros primeros padres. La Biblia nos menciona cómo la serpiente tentó a Eva para que probara el fruto prohibido del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Eva probó su fruto y yo también a Adán. Los dos probaron del fruto, desobedeciendo la orden que Dios les había dado. Dios se enfureció y como castigo los echó del paraíso. Esta es la historia que nos cuenta la Biblia sobre el pecado de nuestros primeros padres y lo cuenta en un sentido metafórico, escondiéndonos una realidad más humana y sorprendente de lo que pensamos. Esta historia contada de este modo pone a la mujer como la culpable de los males de la humanidad, como la causante de la fatiga, el trabajo y las penas del género humano. Y en realidad esto no es así, pues ni Adán, ni mucho menos Eva son culpables de la caída del hombre, puesto que la Biblia nos menciona entre comillas al verdadero culpable, y los textos apócrifos y mesopotámicos nos ponen de manifiesto la verdadera realidad. Todo empezó hace más de 7 millones de años, con la revuelta de los ángeles de rango más bajo. Los trabajadores, los sumerios los llamaban los dioses menores, los acadios los Shishishi, y en los libros de Enoch y los jubileos son conocidos como los Grigori y los vigilantes. En base a esta revuelta de unos ángeles cansados de trabajar, el dios de la tierra conocido por los sumerios como Enki y por los acadios como Ea, y al cual conocemos en nuestras creencias religiosas como Lucifer, comenzó junto con la diosa Nintu, la dama del parto, la construcción o creación de individuos que pudieran realizar el trabajo de los dioses menores y Shishi. Estos dos dioses tomaron al mono, un primate que cumplía con ciertas características necesarias para tal fin. Lo hicieron evolucionar en múltiples ocasiones, dando origen a lo que conocemos como la hominización del primate. Esta hominización dio origen a muchas especies de homínidos, comenzando quizás por el Sahelanthropus y terminando por el Homo heidelbergensis o el Homo neanderthalensis, hasta llegar al Homo sapiens. Este primer mono o sus posteriores evoluciones es a lo que la Biblia se refiere cuando nos menciona que creó Dios al hombre del barro, de la tierra, siendo el barro o el polvo la representación de estos primates. También podemos ver esta creación representada en múltiples mitologías que refieren al surgimiento del hombre de la propia tierra, haciendo alusión al mono. Estos dos dioses, Enki y Nintu, crearon varios prototipos de hombres que poco a poco fueron asumiendo el trabajo de los dioses, hasta que muy posiblemente el dios de la sabiduría Enki, que también era conocido por su voraz apetito sexual, pudo haber tenido relaciones sexuales con una hembra homínida de las últimas y más evolucionadas, y al ser compatibles sus genes, debido a la manipulación y mezcla de los genes Anunnaki con la de los homínidos a lo largo de mucho tiempo, esta hembra quedó embarazada y dio origen al primer Homo sapiens o hombre más divino que la humanidad actual. Este hombre es conocido por nosotros como Adán, cuyo nombre significa hombre, rojizo, sangre o bien hecho de tierra. Los acadios lo llamaban Adapa y los sumerios Alulín. Adán es hijo de Enki,
Esto lo podemos corroborar en un mito acadio conocido como el mito de Adapa, mito que se encuentra en una tablilla cuneiforme en el archivo del Amarna. Este mito nos relata cómo Ea creó a Adapa como modelo de hombre, le dio sabiduría, comprensión, mas no le dio vida eterna. Una parte de este mito nos relata lo siguiente de esta manera literal. Anu llama a Ilabrat, su visir: ¿por qué el viento del sur no ha soplado sobre la tierra estos 10 días? Su visir Ilabrat le respondió: Señor mío, Adapa, el hijo de Ea, el ala del viento del sur rompió. Cuando Anu oyó este discurso, gritó: piedad, levantándose de su trono, que le traigan aquí. Con este pequeño fragmento de texto expuesto, nos podemos dar cuenta cómo Enki o Ea es el padre de Adán. Después de que Adán fue creado o procreado por Enki como un homínido superior en todo sentido a sus antecesores, fue llevado a la tierra del Edén por el mismo Enki, contando quizás con la aprobación de su hermano, el rey del cielo y de la tierra, Jehová o Yahvé, dios al cual los mesopotámicos conocían como Enlil, el dios del viento o la tormenta. Adán fue llevado a las tierras de Edén, lugar situado en el creciente fértil al sur de Mesopotamia, el actual Irak, en lo que es ahora el mar del Golfo Pérsico. Esta masa de agua, mejor conocida como el Golfo Pérsico, en una época muy antigua, hace más de 13.000 años, fue tierra firme, dotada de muchas palmeras, plantas, hermosos jardines, árboles frutales y muchas plantas alimenticias y textiles. Este lugar fue conocido por los antiguos sumerios como el país de Dilmun, país por donde se consideraba que salía el sol, una región sagrada, pura y luminosa, habitada por los dioses. Este país es al que los hebreos y en la actualidad llamamos la tierra del Edén. Las leyendas mesopotámicas cuentan cómo fue el dios Enki quien creó o construyó el país de Dilmun, es decir, el Edén, y fue Enki quien al parecer llevó a Adán, su hijo, a habitar en estas tierras, y específicamente en un lugar el cual menciona la Biblia como un jardín en Edén, es decir, el jardín del Edén. El jardín del Edén posiblemente sí era un paraíso, algo parecido a como lo describe la Biblia en el Génesis, pero también al parecer era una especie de laboratorio donde los dioses encerraron o llevaron a Adán para continuar con su evolución en varios aspectos, y también posiblemente para protegerle o separarle de los homínidos diferentes a él que habitaban en la tierra y que rodeaban el jardín del Edén en varias direcciones del viejo continente. Allí Adán estuvo en compañía de los dioses, o mejor dicho, de los ángeles. La Biblia nos menciona cómo Adán era el único de su especie y estaba solo. Por este motivo, Dios decidió crear un ser semejante a él, un ser que fuera su complemento. Así que de una de sus costillas creó una hembra, a la cual posteriormente Adán llamó Eva, nombre que traduce aquella que da vida o aquella que vive. Este mito lo podemos encontrar en la Biblia en el libro del Génesis en el capítulo 2, versos del 20 al 23. Este capítulo nos narra lo siguiente. Llamó pues Adán por sus propios nombres a todos los animales, a todas las aves del cielo y a todas las bestias de la tierra, mas no se hallaba para Adán ayuda o compañero semejante a él. Por tanto, el Señor Dios hizo caer sobre Adán un profundo sueño, y mientras estaba dormido, le quitó una de las costillas y llenó de carne aquel vacío, y de la costilla aquella que había sacado de Adán, formó el Señor Dios a una mujer, la cual puso delante de Adán y dijo a Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ha de llamarse pues hembra, porque el hombre ha sido sacada. Esta sería la versión bíblica del surgimiento de Eva, pero esta historia se puede haber inspirado en el mito mesopotámico de origen sumerio conocido como Enki y Ninhursag. Una parte de este mito nos relata la formación o creación de una divinidad femenina que guarda relación con Eva. Este mito nos menciona cómo Enki no puede controlar su apetito sexual y tiene relaciones incestuosas con sus hijas nacidas de sus hijas. Su esposa Ninhursag, en venganza, crea 8 plantas que Enki prueba y termina envenenado y a punto de morir.
Ninhursag se compadece y crea 8 divinidades para curar cada mal ocasionado por cada planta. Entre estas divinidades crea a la diosa Ninti. Esta pequeña parte del mito nos menciona lo siguiente de manera literal. ¿Qué otra cosa te duele, hermano mío? Me duelen las costillas. Ah, bien, por este motivo yo he creado para ti a la diosa Ninti. Esta pequeña parte del mito nos menciona cómo la diosa Ninti se crea para aliviar un mal de costilla de Enki, causada por una planta que ingirió y le afectó las costillas al dios. El nombre de Ninti se compone de 2 palabras, Nin, que significa señora o dama, y Ti, que significa costilla o costado, por lo cual Ninti significa la señora de la costilla o del costado, o también se puede traducir como la mujer que da la vida, y en el mito Enki le asigna el destino de ser la señora de los meses, o sea, de los meses de gestación. Esta diosa fue creada por la diosa Ninhursag para aliviar un mal de costilla de Enki, padre de Adán. Ninti es el equivalente de Eva, es decir, Eva era conocida por los sumerios como la diosa Ninti. En estas 2 historias podemos ver cómo en la bíblica y hebrea Eva nace de una costilla de Adán, y en la sumeria se crea para aliviar un mal de costilla de Enki. También existe la posibilidad de que Eva o Ninti haya sido creada con los genes de Enki o Ninhursag, ya sea por algún proceso de creación genético en laboratorio, o también existe la posibilidad de que Eva haya sido hija directa de Enki o haya sido engendrada de manera similar a Adán. Según estos relatos, Adán fue llevado al jardín en Edén, o sea a Dilmun, y fue allí en el jardín del Edén donde lo juntaron con Eva. Allí estos 2 posibles hermanos medios fueron instruidos por los dioses en diversos campos del saber, pero sobre todo en el trabajo, pues en la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, se menciona cómo Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrase y lo guardase. Pero no solo en la Biblia nos da una referencia indirecta sobre el objetivo principal de la creación o formación de los nuevos seres más perfectos que los demás. También el libro apócrifo de los Jubileos, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, nos menciona más directamente cómo a nuestros primeros padres se les instruía en el trabajo, pues nos menciona cómo los ángeles o dioses les dieron labor y les enseñaron a hacer cuanto es propio del trabajo. Esto nos lo menciona el libro de la siguiente manera. Durante el primer septenario del primer jubileo estuvieron Adán y su mujer en el jardín del Edén, labrando y guardándolo, pues le dimos labor y le enseñamos a hacer cuanto es propio del trabajo. Estuvo trabajando desnudo, sin darse cuenta ni avergonzarse, guardando el jardín de las aves, las bestias y los animales, recogiendo sus frutos, comiendo y dejando un resto para él y su mujer. Dejaba lo que había de guardarse. La razón principal de estar en el jardín del Edén y quizás de su creación es que sus descendientes fueran los sirvientes y esclavos de los dioses. Esta esclavitud se reitera mucho en el libro apócrifo conocido como el Apocalipsis de Adán. Adán y Eva vivían en un lugar donde también habitaban los dioses. Por este motivo, nuestros primeros padres estaban totalmente familiarizados con estos seres superiores. De esto nos cuenta el libro apócrifo de los Jubileos y un texto también apócrifo conocido como el primer libro de Adán y Eva. Este libro nos menciona cómo después de haber sido expulsados del jardín, Adán recuerda con nostalgia cuando convivían con los ángeles. Y dijo Adán a Eva: nuestros ojos antes miraban ángeles alabando en el cielo, y ellos también a nosotros sin cesar, pero ahora no vemos como lo hacíamos. Nuestros ojos se han vuelto de carne y no pueden ver como antes. Estas evidencias nos confirman cómo Adán y Eva habitaron en el país de Dilmun, el lugar donde se hallaban en esparcimiento los dioses. Adán y Eva estaban encerrados en una especie de jardín laboratorio, supervisados por los dioses y sobre todo por el dios Jehová o Yahvé, el rey del mundo. Los dioses ejercían un control sobre estos 2 seres, pues al parecer les enseñaban no solo a trabajar, sino también a la entrega de conocimiento que los volvía sumisos ante los dioses.
Estos dioses querían esclavos capaces de asumir las tareas de los dioses, y estos dos nuevos homínidos divinos eran los indicados. Por eso es muy posible que estos dioses, amando de Jehová, buscaran la forma de controlar la sexualidad y la reproducción de nuestros primeros padres. Es decir, que si alguna vez iban a copular, que fuera bajo la supervisión de Yahvé. Pero realmente, ¿cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? Adán y Eva se encontraban en el jardín del Edén, cuando su creador, es decir, el dios Enki, al cual la Biblia lo llama la serpiente y que es conocido como Lucifer, al parecer decidió enseñarles de una vez por todas la cópula hace un poco más de 450.000 años atrás. La cópula, la reproducción por medio del coito, con el fin de que el humano empezara a procrear. La serpiente llegó hasta donde estaban muy posiblemente los dos y no Eva sola, pues en ningún momento la Biblia menciona de que Eva estaba sola o fue tentada sola, así que los dos estaban juntos al momento de la tentación. La Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos 1 al 5, nos menciona lo siguiente: Ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Como nos podemos dar cuenta, no se habla de que Eva estaba sola, simplemente se menciona de que ella fue la tentada por la serpiente. El Corán, que sería el equivalente de la Biblia para los musulmanes, nos menciona cómo los dos, Adán y Eva, fueron tentados juntos. Esto nos lo menciona en el Sura 7, en los versos del 19 al 22. Adán, habita con tu esposa en el jardín y comed de lo que queráis, pero no os acerquéis a este árbol, si no seréis de los impíos. Pero el demonio les insinuó el mal, mostrándoles su escondida desnudez, y dijo: Vuestro Señor no os ha prohibido acercaros a este árbol, sino por temor de que os convirtáis en ángeles, u os hagáis inmortales. Y les juró: De veras, os aconsejo bien. Les hizo pues caer dolosamente, y cuando hubieron gustado ambos del árbol, se les reveló su desnudez, y comenzaron a cubrirse con hojas del jardín. Nos podemos dar cuenta cómo el Corán nos menciona cómo los dos fueron tentados juntos, cómo ambos estaban siendo tentados por la serpiente y cómo los dos fueron pecadores. En el capítulo bíblico que acabamos de escuchar, la serpiente tienta a Eva y la seduce para que pruebe del fruto prohibido por Dios. Este fruto representa la sexualidad, el coito, la cópula, el tener relaciones sexuales y el de satisfacerse con ella. La serpiente Lucifer tienta a Eva para que tenga relaciones sexuales con él y en presencia de Adán, para que los dos aprendan de cómo se debía hacer. Eva, al ver la petición de su creador, acepta su enseñanza y tiene relaciones sexuales con la serpiente, con Lucifer o el dios Enki. La Biblia nos menciona esto en un sentido metafórico en el capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y deseable, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Esta parte de la Biblia nos menciona cómo Eva comió el fruto, o sea, del fruto de la sexualidad, es decir, tuvo cópula o relaciones sexuales con la serpiente. Luego nos menciona cómo Eva dio el fruto a su marido y él comió. Es decir, Eva le ofreció tener relaciones sexuales con ella, y él, que fue testigo de lo sucedido entre Eva y la serpiente, y sintiendo ya deseos hacia Eva, también tuvo relaciones con ella, y de este modo probaron del árbol del conocimiento, del bien y el mal, y se les abrieron los ojos, pues ya eran como dioses. Ya conocían la forma de ellos crear vida por medio de la cópula,
vida que hasta ese momento solo los dioses podían crear. Adán y Eva fueron como dioses, dadores de vida, y conocieron del bien y el mal, la sabiduría enseñada por su creador, el dios Enki o la serpiente. Cabe recordar que Enki es conocido como el dios de la sabiduría, el conocimiento, como el dios más inteligente de todos. La Biblia nos menciona cómo era el animal más astuto que Dios había hecho. El hombre, por el cual le conocemos ahora, Lucifer, significa portador de luz, es decir, portador de conocimiento. La palabra conocer, dentro del contexto de la historia de Adán y Eva, puede significar copulación o tener relaciones sexuales, ya que después de que fueron expulsados por Yahvé, la Biblia menciona en el capítulo 4, versículo 1, cómo Adán conoció a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Así que esto es una evidencia más para pensar que el árbol del conocimiento realmente representa el conocimiento sexual o el coito. Pero esta conclusión a la cual se ha llegado sobre la verdad del pecado de nuestros primeros padres tiene una evidencia mucho mayor. Un libro apócrifo mencionado anteriormente y conocido como el Apocalipsis de Adán, perteneciente a los manuscritos del Nag Hammadi y que posiblemente data de entre la mitad del siglo II y III después de Cristo. Este texto complejo de entender nos muestra a dos dioses, el creador y el trascendente, y en una parte de este texto nos menciona mucho más literal el pecado de nuestros primeros padres, como lo narrado anteriormente. Literalmente este texto nos narra lo siguiente: cierta noche yo me dormí en el pensamiento de mi corazón, y vi a 3 hombres delante de mí, cuya semejanza era incapaz de reconocer, puesto que no formaban parte de las legiones de Dios que nos había formado, que nos había dado cuerpo. Ellos superaban, gloria y, los hombres, me decía, levántate, Adán, del sueño de la muerte, y escucha sobre el eón y de la semilla de aquel ser, del cual proviene la vida, habitando aún dentro de ti y de tu esposa Eva. Cuando hube escuchado estas palabras de los grandes hombres que estaban de pie delante de mí, entonces yo y Eva suspiramos en nuestros corazones. Pero el Señor, el Dios que nos había formado, se apareció ante nosotros. Él nos dijo, Adán y Eva, ¿por qué estaban ustedes suspirando en vuestros corazones? ¿No sabéis que yo soy el Dios, el que los ha formado? Yo soy quien sopló en vuestros muñecos de barro el fluido necesario para que puedan desempeñarse como un ser viviente. Luego de la manifestación de su ira, la oscuridad cayó otra vez sobre nuestros ojos. Entonces el Dios, que nos había formado, copuló y creó un hijo de sí mismo con Eva, tu madre. Mientras los miraba copular, yo sentí un dulce deseo de tu madre, en mis pensamientos. Yo comencé a sentir un deseo dulce y hechizante hacia tu madre, un deseo hasta ese momento desconocido para mí. Entonces el vigor de nuestro conocimiento eterno fue destruido en nosotros, y la debilidad nos persiguió. Por lo tanto, los días de nuestra vida se convirtieron en limitados, porque yo intuía que había ingresado a una región donde la autoridad es la muerte. Como nos podemos dar cuenta, este texto nos presenta de una manera más humana y menos metafórica el pecado que según la religión hebraica cometieron nuestros primeros padres. El Dios creador que menciona el texto, aunque confuso, es el Dios Enki, Lucifer, el que los había creado. Dios Yahvé, cuyo equivalente mesopotámico es Enlil, el rey de la tierra, se enteró de lo sucedido y se encolerizó al ver cómo sin su consentimiento el propio Lucifer les había enseñado a reproducirse teniendo él mismo relaciones sexuales con Eva. De inmediato Dios Jehová los echó del jardín del Edén y los mandó fuera de éste. Y fue allí donde Adán puso en marcha todas las técnicas agrícolas y de trabajo aprendidas anteriormente. De igual manera, si Enlil no los hubiera expulsado del paraíso, el destino del hombre sería el mismo para el cual en un inicio fue planificado: ser los sustitutos de los Ishishi y servirles a los dioses en esclavitud. Ahora nos podemos dar cuenta cómo Eva y Adán no son culpables. Simplemente Eva se sometió a lo que le insinuó a su creador,
un ser divino que respetaban como Dios y Padre. Eva quedó embarazada de la serpiente, es decir, de Lucifer, y fruto de este embarazo tuvo a Caín, que fue distinto de su medio hermano Abel, y por ser hijo de Lucifer es claro que pocas ganas tenía de postrarse ante Jehová y mucho menos de brindarle obediencia y pleitesía. La serpiente tentó a Eva porque ella era hembra, femenina, y la serpiente Lucifer es masculino. La relación sexual o cópula para la creación de vida tiene que ser entre un macho y una hembra, no entre machos. Pero ¿por qué Enki decidió tener relaciones quizás incestuosas con una posible hija o al menos con un ser que no es de su misma naturaleza? Pues esto en el dios Enki no es raro, ya que como lo había mencionado antes, Enki no solo era conocido por su inteligencia y su capacidad creativa, Enki era muy conocido también por su voraz apetito sexual. Esto lo podemos corroborar en un mito mencionado anteriormente, conocido como Enki y Ninhursag. Este mito nos cuenta cómo el dios creó la tierra del Edén, como morada de los dioses. Se instaló allí junto con su esposa Ninsikila o Ninhursag. Después Enki embarazó a su esposa y allí tuvieron una hija. Después con el tiempo Enki tuvo relaciones sexuales con su propia hija y la embaraza, y así se fue yendo, teniendo relaciones sexuales con las hijas que nacían de sus hijas. Estas cópulas incestuosas de Enki con sus hijas nos las cuenta el texto de la siguiente manera: para aquella que se extiende por la laguna, para Dangalnuna Enki reserva su esperma, que derrama en el seno de Ninhursag. Habiendo recibido en su seno el esperma de Enki, un día fue para ella como un mes, 2 días fueron para ella como 2 meses, 3 días fueron para ella como 3 meses, 4 días fueron para ella como 4 meses, 5 días fueron para ella como 5 meses, 6 días fueron para ella como 6 meses, 7 días fueron para ella como 7 meses, 8 días fueron para ella como 8 meses, y 9 días fueron para ella como 9 meses, los meses de un embarazo. Tras lo cual, como un fino aceite, como un precioso ungüento, Nintu, la madre del país, como un fino aceite, como un precioso ungüento, da luz a Ninsar, señora de las plantas alimenticias. Ninsar salía a pasear por la laguna. Enki se fue a la laguna y dijo a su paje Isimud: ¿no podría yo besar a esta joven y hermosa muchacha? ¿No podrá yo besar a la encantadora Ninsar? E Isimud le responde: besa a esta joven y hermosa muchacha, besa a la encantadora Ninsar. Para mi rey haré soplar un viento favorable, un buen viento. Enki, totalmente solo, se introduce entonces en su barca y luego desembarca en tierra firme. Abraza a Ninsar, la besa y derrama su esperma en su seno. Ella recibió en su seno el esperma de Enki. Aquí se repite nuevamente el tiempo de 9 meses de gestación y el relato continúa de la siguiente manera: 9 días fueron para ella como 9 meses, los meses de un embarazo, tras lo cual, como un fino aceite, como un precioso ungüento, Ninsar, como un precioso ungüento, da luz a Ninkura, señora de las plantas textiles. Nuevamente Enki acecha a su hija Ninkura, y nuevamente tiene relaciones sexuales con ella, y derrama su semen en ella, y ella tiene otra hija llamada Utu, cuyo nombre significa la diosa del tejido. Con Utu se repite nuevamente el proceso, aunque en esta ocasión Enki le ofrece frutas para conquistarla. Enki nuevamente tiene relaciones sexuales con Utu y derrama su simiente en ella, pero en esta ocasión la diosa Ninhursag extrae el esperma de Utu y con ese esperma crea las 8 plantas que enferman de gravedad a Enki. Este mito nos presenta a Enki como un ser muy sexual, un dios que no mide las consecuencias cuando de tener relaciones sexuales se trata, llegando hasta copular con sus propias hijas. Conociendo este historial de relaciones incestuosas de Enki, es normal pensar que él haya tenido relaciones sexuales con Eva.
Pero no solo en la Biblia y en los libros apócrifos de origen hebreo encontramos la historia de Adán y Eva. También en algunas culturas antiguas podemos encontrar mitos semejantes, como por ejemplo en la mitología griega tenemos el mito de Pandora. Este mito nos cuenta cómo Zeus decide castigar al género humano. Envía una primera mujer llamada Pandora con un cofre que tiene todos los males del mundo. La mujer conquista a Epimeteo, hermano de Prometeo. Luego Pandora, tentada por la curiosidad, abre la caja y se esparcen todos los males que contaminaron al mundo y llenaron de desgracia la vida humana. Un mito tibetano también nos menciona algo parecido a la caída del género humano por el pecado de nuestros primeros padres. Este mito es conocido como la creación de acuerdo al mito tibetano y nos menciona lo siguiente. El mundo en un principio está habitado por dioses de Rirap Lumpo, y aunque no necesitaban de ninguna comida, comenzaron a consumir una sustancia cremosa que emanaba de la superficie de la tierra, lo que redujo sus poderes hasta convertirlos en los primeros humanos en habitar la tierra. Un día, uno de estos primeros hombres comenzó a sentir dolor en sus genitales y se los cortó, convirtiéndose en la primera mujer de todos los tiempos. Estos mitos pueden hacer referencia al mito bíblico del pecado de Adán y Eva. El conocimiento sobre el sexo sería el verdadero pecado que cometieron nuestros primeros padres, el de comer del fruto prohibido, ese fruto prohibido que realmente representa la cópula o el goce de las relaciones sexuales entre humanos que permiten crear vida. Muchas gracias amigos por ver este videoprograma en su totalidad. No se pierdan los próximos videoprogramas que realmente van a estar muy interesantes. Así que chao y nos veremos en el próximo videoprograma.